A continuación, Plenitud y Armonía. Muy buenos días, mi gente maravillosa de Plenitud y Armonía, el programa para ser feliz. Estamos hoy aquí, como todos los miércoles, a partir de las 10 de la mañana en Radio Online, conectados siempre, trayéndole temas que les permitan adquirir herramientas para lograr el bienestar integral, mejorar la calidad de vida, ser más participativos, propositivos en el cambio que necesitamos a nivel familiar, social, mundial. Bueno, hoy vamos a entrar en materia de una vez porque el tema que traemos es un tema bastante importante. Parte de una noticia que no es muy reciente, es una noticia que es de finales del 2015. La primera encuesta fue en 2015, pero sí. Esta es del 2018. Ah, perfecto. Y hace referencia a que dentro de un estudio que hicieron en Londres, nos ubicaron como uno de los 10 países más ignorantes del mundo. Y también recuerden que en otra investigación, en otras encuestas que hicieron, estuvimos mucho tiempo como uno de los países más felices del mundo. Este año, dentro de ese estudio de la felicidad, se descendió considerablemente de puesto con la percepción de felicidad. Entonces, vamos a contrastar estas dos noticias que tienen que ver, una, pues con que somos muy ignorantes, y otra que estuvimos muy felices y que está descendiendo esa percepción o ese sentido de felicidad. Y para eso tenemos hoy un gran invitado, tenemos a Raúl. Bienvenido, Raúl. Raúl es filósofo, magíster en filosofía, gestor educativo, gestor cultural, y quién mejor que él para desarrollar este tema hoy con ustedes, para poder tener herramientas de criterio, herramientas de análisis y saber qué está pasando, porque todos sabemos que la realidad del país no es la mejor en estos momentos. Tenemos que entrar en materia, tenemos que entrar a ser partícipes y a intervenir, porque no podemos seguir cada día peor tocando fondo. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias, Marta Lucía. Un saludo para todas las personas que en este momento nos están viendo y escuchando. Bueno, Raúl, ya tú conoces la noticia Sí. Que hace referencia a que Colombia está dentro de uno de los países más ignorantes, ¿no? Sí. Cuéntanos, ahorita antes de comenzar estábamos hablando de cómo el contexto donde se realiza y cómo se realiza este tipo de encuesta. Sí. Bueno, en primer lugar, si estamos hablando que Colombia está considerado uno de los países más ignorantes, tenemos que revisar un poco qué es eso de ignorancia. La ignorancia es, en términos muy amplios, ausencia de conocimiento, la ausencia de saber. Entonces, a partir de ahí podemos entrar a revisar qué fue lo que hizo el estudio. El estudio específico lo que hizo fue mirar cómo se encuentra en 33 países que encuestaron cómo se encuentra Colombia frente a las noticias de los acontecimientos diarios, cómo reacciona el colombiano frente a esto. Entonces se llegó a la conclusión que el colombiano no está bien informado. Entonces aquí llegamos a un punto bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar qué es eso de la información, cómo se asume la información. La información básicamente está compuesta por hechos, por fenómenos que suceden. Entonces, frente a un fenómeno hay que tener las suficientes herramientas para mirar si realmente es verdadero o falsa la noticia que nos están dando. Pero también tenemos que contextualizarnos que estamos en un momento global donde tiene mucha fuerza eso que se llama la posverdad, ¿no?
y que de ahí se derivan las noticias falsas. ¿Qué es la posverdad? La posverdad es una forma de manipulación masiva, de hacer que una noticia falsa resuene suficientemente para que la gente la vea como una noticia verdadera. Y esto es un fenómeno que se da en todo el mundo en este momento, pero aquí en Colombia se da con mucha fuerza. Por ejemplo, en la época del plebiscito, ¿no? Pues indudablemente manejaron mucho las noticias falsas para hacer creer a la gente que votar por el plebiscito iba a generar una serie de comportamientos, sobre todo en los niños, que se iban a volver homosexuales, etcétera, etcétera. Sí, se confundieron y se mezclaron una cantidad de temas para desvirtuar el objetivo real del plebiscito, ¿no? Exactamente. Y de igual manera se manejó con la consulta anticorrupción. Entonces, para muchas personas, por el hecho de que Claudia López se ha declarado lesbiana, entonces si se votaba por la propuesta anticorrupción era respaldar políticamente a Claudia. Eso es lo que se llama la posverdad. Y para eso se necesita que las personas sean mucho más cuidadosas. En materia de filosofía se maneja un concepto que es la docta ignorancia. ¿Qué significa la docta ignorancia? Este es un concepto que en la historia de la filosofía, por ejemplo, lo manejó Nicolás de Cusa, San Agustín, San Buenaventura, ¿no? Y en la época antigua el mismo Sócrates cuando decía, solo sé que nada sé. Eso es la prudencia frente a una información, frente al conocimiento. Es decir, hay que revisar las fuentes, hay que mirar incluso la cronología en que se genera el acontecimiento. Contextualizar, porque muchas veces nos quedamos con solo la información y como tú dices, no vamos a revisar quién emitió esa información, qué trayectoria tiene, qué credibilidad tiene, qué su sabiduría, su formación para poder emitir un juicio de valor de esos que va a mover a tanto público. Claro. Mira, a mí me pasó una cosa muy curiosa, yo creo que es lo que está pasando a nivel general, se revisa, o sea, se tiene noticias, se revisan, pero no se está llegando a interpretar, a revisar la fuente. Por ejemplo, en estos días me dijo mi hija, mami, que va a caer un meteorito, que va a pasar un meteorito cerca al mundo, y entonces si pasa por la órbita, entonces todos los chicos a nivel de bachillerato están haciendo bromas con relación es un asteroide, bueno, es un asteroide o un meteorito. Entonces, está haciendo bromas de que no van a llegar a septiembre, de que para qué estudian las graduaciones, etcétera. Entonces yo le decía, nena, busca en la página de la NASA a ver qué están diciendo al respecto. Es decir, hay una desinformación y empiezan a circular rumor, pero no se va a la fuente a decir, bueno, en realidad va a pasar cerca a la órbita de la Tierra, qué implicaciones tiene, porque imagínate, se empieza a generar de pronto un caos generalizado entre los chicos, lo toman a broma, pero también son noticias que inquietan, pero que en realidad hay que ir a la fuente a buscar. Claro, hay una cosa muy importante en lo que tú estás diciendo, Marta Lucía. Uno pensaría, bueno, la forma de contrarrestar esta ignorancia, que no es docta, sino esa ignorancia crasa, ¿no? Sí. Es la educación. Pero entonces aquí viene el planteamiento. Realmente la educación, el sistema educativo que nosotros tenemos en este momento nos sirve precisamente para desarrollar pensamiento crítico, para que las personas se acostumbren a dudar de lo que le dicen, para que la persona vaya a las fuentes. Es que mira, ahí es donde está la importancia del estudio en realidad, porque bueno, si vamos a hacer el análisis, mucha gente ha desprestigiado el estudio, pues porque solamente fueron 34 países de todos los que hay en el mundo, sí. Porque fue el grado de percepción, no el grado de conocimiento. Entonces no somos ignorantes porque no preguntaron capitales, no preguntaron población, o sea, de esos datos que enseñan en el colegio que no sirven para nada, pero sí la percepción, o sea, cuánto está funcionando la democracia en tu país, cuántos inmigrantes hay en tu país, o sea, cosas de la vida cotidiana que influyen en la calidad de vida de todos los ciudadanos. Entonces, mira que lo que tú dices, o sea, el país puede que ha aumentado la cobertura educativa,
¿cierto? Sí. Porque esa ha sido una de las políticas, aumentar la cobertura, llegar a todas las regiones, que la gente pueda acceder pasar del bachillerato a hacer cosas técnicas o acceder a la universidad. Pero la calidad, o sea, la educación está informando y fuera de eso está como informando mal. No, tú Sí. dices, no está desarrollando estructuras cognitivas. O sea, el cerebro tiene que desarrollar toda una arquitectura Claro. para usar esas herramientas. Por eso a veces es prudente, sin abandonar los espacios académicos, ya sea escolares, universitarios, a veces es prudente hacerse a un lado para mirar desde afuera cómo se puede interactuar mejor con ellos, que precisamente ha sido una de mis tareas, separarme de ser un docente, ¿no? Para poder entrar a dialogar en otros territorios con los maestros, con los estudiantes, ya sea a nivel universitario, a nivel escolar, y tener un lenguaje mucho más libre sin estar regulado por una nota, por ejemplo, como se hace en el ámbito escolar. Y lo que sí he logrado descubrir con este acercamiento a trabajar procesos de investigación con maestros del distrito en Bogotá, es que sí hay unos cuantos héroes Sí. que se salen de la masa de maestros, investigan, incluso con sus propios recursos financieros, están promoviendo proyectos. Entonces, ellos son, digamos, esa vanguardia que cree en la educación, que asume la educación como un proceso vocativo, es decir, que nace del interior del ser humano y le pueden aportar mucho a la academia, porque es que tanto el mundo escolar como el mundo universitario están en este momento en profunda crisis. Y están en profunda crisis, Raúl, porque es que no se están desarrollando las estructuras cognitivas. Cuando hablamos de estructuras cognitivas, estamos hablando de esas capacidades cerebrales, ¿sí? De análisis, clasificación, síntesis, pensamiento crítico, pensamiento analítico, razón, lógica, ¿sí? Metacognición, inferencia, metáfora, analogía, o sea, todas esas capacidades que permiten que seamos en realidad, desarrollemos la inteligencia. Y la inteligencia no es todo lo que sé, los 5 títulos que me están respaldando, sino que la inteligencia es la habilidad, o sea, es una habilidad que hay que desarrollar para poder interpretar el mundo, convivir con él y transformarlo. Entonces, en realidad, yo creo que somos bastante ignorantes con relación a que todos los cerebros aquí ahorita están más o menos sin estrenar. Por esa falta, o sea, se está haciendo como, se hacen lecturas que ni siquiera se interpretan. Y yo creo que ese es el adormecimiento en realidad que tiene el país. Estoy de acuerdo con esa visión. Ahora, como se trata es que no nos quedemos solo en la contemplación del problema, sino que busquemos vías de solución. Una vía de solución es que en el ámbito educativo se le dé bastante valor al arte en todas las expresiones. ¿Por qué? Porque el arte puede articular perfectamente los conceptos y al mismo tiempo la práctica. Es decir, es muy importante, utilicemos una palabra que en una época trabajó mucho, entre ellos Eduardo Galeano, el ser sentipensante. Es decir, hay que trabajar desde la misma corporeidad que en todas las expresiones del arte se puede trabajar con el teatro, se puede trabajar con la danza, la música. Pero mira que hay bastante desarrollo de eso, que inclusive los padres llevan sus hijos a actividades artísticas, pero es que le están quitando el sentido de conexión. El arte es el sentido de conexión con el alma, pero también tiene que partir desde un sentido crítico. Claro, o sea, que tiene sí. que formar criterio. Claro. El hecho de que yo incorpore las emociones, ¿cierto? Porque Sí. en la parte artística las lleva. Tengo que incorporar las emociones para trabajarla, pero también tiene que ir equiparada con una gran capacidad intelectual que no es cuánto sé, sino cómo aplico. Claro, mira,
Sí, es muy importante que esa corporeidad, es que cuando se utiliza la palabra corporeidad estamos hablando de un ser integral, ¿no? En su dimensión física, emocional, mental y espiritual, ¿no? Entonces es muy importante que también esté la persona en condición de empoderarse del concepto, de revisar el concepto, de ser crítica frente a ese concepto. Entonces, por ejemplo, la filosofía contribuye muchísimo desde esa perspectiva si asumimos la filosofía como un arte de vida, no simplemente como un reconocimiento de unos autores que a través de la historia han hecho grandes aportes, sino hay que buscar articular, por ejemplo, la filosofía con el arte. Y buscar y mostrar el sentido práctico de la Claro, filosofía. Uno habla claro. con un chico, un adolescente, bueno, la clase de filosofía, ¡nah, qué pereza! Viendo que es una de las mejores herramientas para poder entender el mundo, para poder entender el sentido del ser, la existencia y cómo ser participativo frente Claro. a esto. Por ejemplo, cuando tú haces un taller de biodanza, detrás de ese taller de biodanza hay años de estudio en psicología junguiana. Ajá. Es decir, has articulado el conocimiento con la vivencia corporal. Eso es corporeidad. Hay una fundamentación, hay un sentido. Tú estás en capacidad de argumentar por qué haces cada uno de los ejercicios que propones en una sesión de biodanza. De igual manera se puede pensar en el teatro, se puede pensar en la música, que hay que encontrarle sentido a las cosas que uno está haciendo. Es que cuando se utiliza la palabra práctica, praxis, es el articular teoría, que es observación, contemplación, estudio con acción, ¿no? Es decir, si eso no está claro, entonces no podríamos hablar de esa unidad filosofía-arte. Sí. Y mira que en qué momento, porque Colombia anteriormente, Bogotá, fue Atenas suramericana, Sí. ¿sí? ¿En qué momento se perdió el amor por el conocimiento, el amor por la cultura y nos transformamos en una sociedad que ama solamente el dinero? Sí, es decir, ¿Dónde fue eso? Como filósofo, como educador, como gestor cultural. ¿Dónde Bueno. fue la fractura? mira, la fractura no hay que verla en Colombia específicamente, sino es parte de un fenómeno global. Es decir, tendríamos que mirar qué fue lo que pasó con la modernidad. ¿Cuál fue el sueño de la modernidad? ¿Cuál fue el sueño de la ilustración? Que fue precisamente que los seres humanos llegáramos a la mayoría de edad. Entonces endiosamos la razón, endiosamos el intelecto, y por eso entonces hemos logrado un crecimiento muy grande en el desarrollo científico. Pero acá en Colombia no. No. Estamos hablando específicamente de Colombia porque es donde está la noticia, o sea, porque somos ignorantes. Claro. Entonces, ¿qué pasó acá? Que se frenaron los proyectos de investigación, que la educación se transformó, que la educación dejó de transmitir, de formar y de desarrollar esas estructuras cognitivas que tanto necesitamos, porque... Sí, porque nosotros en el contexto global somos considerados tercermundistas. Entonces el tercermundismo se crean políticas globales para que aquí el énfasis no sea precisamente en el desarrollo del pensamiento, sino simplemente que la gente se dedique a hacer cosas y a sobrevivir. Por dicho, aquí se forman obreros, pero no se forman seres pensantes. Entonces, incluso las mismas carreras profesionales, pues tú y yo que hemos estado también en la academia sabemos que se maneja con una profunda superficialidad los temas de comprensión de lectura, de análisis de la realidad en las carreras que no son precisamente de ciencias humanas. Incluso en las mismas carreras de ciencias humanas se ha perdido esa profundidad. Entonces tenemos que, ante todo, como país, repensarnos a partir de generar profundas críticas al sistema educativo, ¿no? En esa medida hay que crear espacios, hay que crear escenarios
académicos y extraacadémicos, donde empecemos a construir proyectos educativos de una manera diferente a los que actualmente se están desarrollando a nivel de colegios y universidades. Entonces es salirnos un poco de ese sistema. De alguna manera tenemos que empezar a movernos en relaciones que no son de obediencia, sino cooperación, ¿no? Porque es que en la misma academia, tanto escolar como universitaria, se da una relación de obediencia, de sumisión, pero la gente no, por más que existan los derechos humanos, muchas veces se ve coartada para expresar sus ideas. Y yo pienso que eso es porque en realidad todavía no estamos viviendo, no hemos aprendido, como es el término en educación, aprender es incorporar desde las células lo que es una verdadera democracia. Yo pienso que seguimos con mentalidad de la colonia, de la conquista, ¿sí? Donde se tributa, donde se tiene que rendirle, donde está ese estado de sumisión. Porque si en realidad nosotros fuéramos verdaderamente democráticos, o sea, pensaríamos y no seríamos ignorantes al elegir a estos dirigentes que tenemos. O sea, mira la noticia hace poco de que son 30, que se ganan 30 millones de pesos o no sé qué, la discusión que hubo, que hay que bajarles el sueldo, etcétera, etcétera. Yo pienso que ni siquiera es eso, es escoger gente que amerite, o sea, que valga esos 30 millones de pesos. O sea, son como 240 personas que elegimos para manejar los recursos del Estado, nuestros recursos, y que están pagos más o menos 30 millones. Mira en el sector privado el perfil que tiene que tener una persona que se gana 30 millones de pesos, ¿sí? Que son gerentes, son los directivos, son los que pueden llevar una empresa, pero se les exige, ¿sí? Se les exige mínimo que tengan una maestría, ¿cierto? Sí. O sea, son gente que está capacitada y que demuestra que está capacitada y que está entrenada para desempeñar ese trabajo. Entonces, ¿por qué aquí no pasa? Porque aquí hay personas que llegan que ni siquiera tienen el bachillerato a ocupar puestos directivos, que en otros contextos, o sea, sí, venga y me demuestra que usted vale los 30 millones de pesos y con mucho gusto se los pagamos porque sé que va a llevar esa empresa adelante, la va a poner exitosa, va a ser efectiva y va a ser eficiente. Y yo pienso que eso es lo que nos ha faltado acá y esa es la real ignorancia, porque es la forma que tenemos nosotros de participar y de elegir gente capaz, idónea, ¿sí? Que se gane los 30 millones de pesos, pero que saque el país de esta crisis educativa, de esta crisis de salud, de esta crisis de seguridad, que es lo que hace que haya bajado la percepción de felicidad. Bueno, nos vamos a ir a unos comerciales y ya volvemos. Ya regresamos con Plenitud y Armonía. Este domingo 28 de julio, Premios Online 2019. La gran gala de las estrellas del mundo digital en Colombia. 50 categorías, 250 nominados. Presentaciones musicales en vivo. Sigue nuestra transmisión. Alfombra Roja, desde las 6 de la tarde. Un evento Radio Online. En la jurisdicción de Cornare, conformada por 26 municipios del Oriente, Nordeste y Magdalena Medio de Antioquia, la calidad del agua es una prioridad. Hoy contamos con un 95% de cobertura de saneamiento básico en áreas urbanas. En la zona rural, logramos que en los últimos 3 años el 85% de las familias campesinas cuenten con un pozo séptico, mejorando significativamente su calidad de vida. Cornare, por un territorio equitativo, sostenible e incluyente.
Esta es tu radio online. Un viaje a lo desconocido, para descifrar lo inexplicable. Un encuentro con lo extraño. Buscando respuestas. Queremos descifrar si realmente alguien nos mira. Una cita con el misterio. Un paraíso en medio de la cordillera central y oriental. Una región enmarcada por la imponencia de su nevado, del color ocre de su desierto, de la inmensidad de su río Magdalena, del verde de sus bosques que se transforma en dorado. 600.000 hectáreas de áreas protegidas, el 33% del territorio en conservación, hábitat del oso, la danta y el puma, y las 120.000 hectáreas de páramos nos hacen una región rica en biodiversidad. Conservarla nos convierte en opitas de corazón. Huila Resiliente, territorio natural de paz. CAM, cuida tu naturaleza. Sonido de alta definición. 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día. Programación de entretenimiento de radio online. Tu radio. Radio Online HD. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook, somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 280 caracteres te contamos todo en Twitter, @Radio Online Co. Y en Instagram encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como @Radio Online Co. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. ¿Quiere votar cerca a su casa el próximo 27 de octubre? La registraduría habilitará más de 10.000 puntos de inscripción de cédula en los puestos de votación de todo el país. Estos puntos funcionarán entre el 8 y el 14 de julio para que los colombianos puedan inscribirse cerca a su casa. Tenga en cuenta que si tramitó hace poco su cédula por primera vez, también puede inscribirla. Si no sabe dónde está inscrito, puede consultar en www.registraduría.gov.co. Registraduría Nacional del Estado Civil. Este domingo 28 de julio, Premios Online 2019. La gran gala de las estrellas del mundo digital en Colombia. 50 categorías, 250 nominados. Presentaciones musicales en vivo. Sigue nuestra transmisión. Alfombra Roja, desde las 6 de la tarde. Un evento Radio Online. Estamos presentando Plenitud y Armonía. Bueno, mi gente maravillosa, continuamos en Plenitud y Armonía, el programa para ser feliz todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana en Radio Online, conectados siempre. Hoy con un tema bien candente que está girando alrededor de la noticia de que Colombia se ubicó dentro de los 10 países más ignorantes. Y con nuestro gran invitado, Raúl González. Guzmán. Ay, Guzmán, es que siempre me acuerdo es del segundo apellido, por eso no lo había dicho. Raúl Guzmán, filósofo, gestor cultural, gestor educativo, tratando acerca de, bueno, las estrategias, de qué tan real es la noticia y las estrategias sobre todo que debemos empezar a implementar, porque este es un programa propositivo, es un programa que cuyo objetivo es brindar herramientas para generar criterio, para estimular esa adquisición de mayor conocimiento para mejorar la calidad de vida, el bienestar integral. Bueno, le damos la bienvenida a Carito Piedrahita, nuestra nueva colaboradora en Plenitud y Armonía, con nuestra sección El Cambio Eres Tú. Un
beso gigante para Plenitud y Armonía, un gran saludo para Martica, esa excelente presentadora que tenemos, para su invitado y obviamente para todas esas personas que están hoy conectadas con nosotros. El tema del día realmente a mí no es que me sorprenda de a mucho, o sea, saber que Colombia está dentro de los 10 países más ignorantes a nivel mundial y que estamos ocupando el puesto número 6, no es que me sorprenda, pero sí me llena un poquito de zozobra porque yo siento que nosotros tenemos el compromiso de que la educación en nuestro país pues les llegue a muchas más personas. Ahora, el otro día me estaban preguntando, bueno, pero somos ignorantes ¿según quién? Esta firma británica lleva haciendo estos estudios desde el 2014, o sea, ellos lo que quieren es con estas encuestas saber si realmente los ciudadanos saben un poco más acerca de su país. Entonces, ¿qué preguntan? Preguntan acerca del clima, número de población, si saben el nivel de delincuencia que hay. Digamos que son cosas que la mayoría de gente podría llegar a saber. La educación, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, ha sido un tabú y eso lo sabemos la mayoría de personas. Sin embargo, no hacemos nada. ¿Por qué ha sido un tabú? Porque para el 5% del mundo es importante que el resto de población no tenga toda la información en sus manos. Actualmente nos han estado engañando, o sea, la gente dice, pero es que la educación está al alcance de tus manos, lo que tú quieras saber simplemente lo que haces es que sacas tu teléfono, le preguntas a Siri o le preguntas a San Google y pues inmediatamente vas a tener información. En las conferencias que yo he dado, me he dado cuenta que cada vez que yo pregunto si alguna persona se sabe por lo menos, no sé, un poema, un trabalenguas o algo, pues nadie se sabe ya de memoria. Es más, estamos tan metidos en nuestros celulares que ni siquiera sabemos cómo llegar a una dirección porque pues hay muchas aplicaciones al alcance de tu mano que tú simplemente las coges y las empiezas a utilizar y eso hace que tal vez tu vida sea más productiva, pero te vuelvas más ignorante todos los días. El otro día me daba cuenta que hay personas que hasta para escribirles mensajes de amor a sus parejas buscan en internet qué escribirles, o sea, hasta ese punto hemos llegado. Entonces, ¿qué está pasando? Nos están engañando, nos están diciendo todo el mundo tiene acceso a la educación está al alcance de tu mano, en un teléfono, en un computador, todos tenemos internet, pero esto está haciendo que todos los días nos volvamos más ignorantes, porque si tú, por ejemplo, no sabes alguna palabra, te voy a hablar de procrastinación, no sabes qué significa, pues tú la buscas en Google, tienes el significado, pero al día siguiente ya se te olvidó porque sabes que al día siguiente vas a poder tenerlo también en tu mano. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Las personas ya no les gusta leer. En muy pocas casas de amigos he visto bibliotecas. No nos gusta leer. Entonces, si no empezamos por nosotros mismos, por tener un cambio, por avanzar un poquito más, esa ignorancia nos va a seguir carcomiendo. Va a llegar un momento en el que definitivamente ni la tabla del 1 no la vamos a saber. Hoy en día es como si nuestros teléfonos y si el internet fuera tan elemental en nuestras vidas que fuera una extremidad más. Ahora el cambio empieza por nosotros, el cambio empieza por ti. ¿Qué voy a hacer? Pues empezar a leer. Empezar a decir, bueno, voy a, no sé, leerme 2 páginas al día, ¿de qué te gusta leer? Lo que sea, así sea una revista, pero los hábitos empiezan poco a poco. Ya cuando tú tengas 21 días de lectura, pues eso va a hacer que ese nivel de ignorancia vaya bajando un poquito. No nos la vamos a saber todas, eso es importante darnos cuenta, pero si estamos todo el tiempo en modo aprendizaje, pues vamos a empezar a superarnos un poquito más. El cambio empieza por nosotros, chicos, vuelvo y se los digo. Qué bonito poderle regalar un libro a un niño, poderle, no sé, enseñarle un cuento, acostarlo todas las noches contándole una historia, porque eso hace que haya un poquito más de riqueza intelectual. A leer, chicos, yo creo que cuando tú lees, ya la gente no te mete los dedos a la boca, ya puedes opinar, ya puedes saber un poquito más. Hay que saber acerca de nuestro país, de dónde estamos. Muchas veces le preguntamos a una persona dónde queda tal ciudad y ni siquiera sabe dónde estamos. Entonces, chicos, recuerden que el cambio empieza por nosotros mismos. La tecnología es muy importante que esté también de nuestro lado, pero hay que saberla utilizar. Nos estamos metiendo tanto en estos teléfonos que ni siquiera nos estamos dando un espacio para compartir con nuestras familias, para aprender un poco más acerca de nuestra ciudad, de nuestro país. Por eso
somos el 6º país más ignorante a nivel mundial. Yo siento que lo podemos cambiar, es simplemente empezar a cambiar esos hábitos que les decía anteriormente, empezar a leer, enamórate de la lectura, empieza a sacar así sea unos 10 minuticos diarios, apaga ese televisor, apaga ese celular y empieza a leer, empieza a saber lo que está pasando en tu entorno, porque a veces nos volvemos zombies, hay que empezar a vivir un poco más, a hacer que hayan otras prioridades. Yo soy Carolina Piedrahita, nos vemos el próximo miércoles en Plenitud y Armonía, y recuerda, el cambio empieza por ti. Bye. Gracias, Carito. Y en realidad esta sección de El cambio empieza por ti, el cambio eres tú, es precisamente donde vamos a poner en la mesa esas estrategias que podemos empezar a implementar desde casa. Hemos concluido hasta el momento, Raúl, que el tema es precisamente de no desarrollar el cerebro, ¿no? Las capacidades cognitivas, la arquitectura que llaman, el análisis, la síntesis, la clasificación, la inferencia, todas estas habilidades mentales que son muy importantes para poder llegar a un pensamiento crítico y un pensamiento propositivo, ¿sí? Y la otra es una actitud, es la actitud frente a los acontecimientos, o sea, no estamos siendo participativos, no estamos siendo colaborativos, ahí estamos siendo enemigos de nosotros mismos como país. Yo hace poquito hacía una analogía en una entrevista que me hicieron y decía, Colombia está sufriendo de una enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune es una enfermedad donde el organismo se ataca a sí mismo, ¿sí? Entonces tenemos los enemigos en la esquina, en la misma casa, porque mira las noticias, sus padres matan a sus hijos, o sea, esta enfermedad autoinmune hay que pararla y hay que empezar a trabajar, a creer en el otro y a empezar a trabajar, a pensar todos como país, porque tenemos grandes ventajas y esas grandes ventajas las ven otros y por eso nos están dominando. Bueno, Marta Lucía, Carolina hacía una apreciación y un énfasis muy importante en el valor que tiene la lectura, que la gente se enamore de la lectura, vuelva a los libros y encuentre en ellos el maestro, porque el maestro no solamente está afuera, el maestro también está en los libros. Y cuando la persona empieza a dialogar con los maestros de los libros, se puede encontrar con el diálogo interior, con el maestro de sí mismo. Pero además de ese planteamiento tan importante que nos hace Carolina, yo invitaría también que no solamente se creen clubes de lectura, sino también clubes donde la persona empiece a degustar el ejercicio escritural, porque cuando uno está escribiendo, está también leyendo, ¿no? Es decir, es un ejercicio, digamos, superior que implica que la persona tiene que ir en profundidad a sí misma para de ese conocimiento lograr escribir la página válida. Y se ha perdido mucho el trabajo escritural. Incluso pues es reemplazado por los videos. Entonces hasta los maestros del sector público tienen que presentar para que los evalúen un video. Deberían presentar más bien un ensayo, cosas así por el estilo. Y desde las entidades públicas se debería aumentar los recursos financieros para apoyar los procesos de investigación y para invitar, lograr ser suficientemente seductora a las instituciones, invitar a los maestros y a toda la comunidad educativa a escribir, ¿no? Y es que hay que retomar, o sea, que la educación vuelva a cumplir con su objetivo, que es el enseñar a pensar, es decir, a desarrollar las estructuras cognitivas, no o sea, mucha gente está informada, pero no formada. También hablamos de una parte actitudinal y es una parte más participativa. Y yo pienso que hay, o sea, a ser partícipes de las decisiones que se toman, o sea, a ejercer una verdadera democracia, ¿sí? A ser partícipe de las decisiones, a ser partícipes de la calidad de vida en todos los estamentos, empezando por casa, ¿sí? Si vamos a revisar en el hogar cómo vamos a enseñar a nuestros chicos a ser participativos, venga, vamos a hablar de cómo está la economía
acá en la casa, cómo vamos a ser efectivos, cómo vamos a ser eficientes, ¿sí? Cómo vamos a manejar los recursos de esta familia, cómo vas tú a colaborar con la lavadita de la loza o tú vas a hacerte cargo. Es decir, empezar a participar desde el hogar para luego ser participativos en el colegio. En los colegios también deben buscarse estrategias, pero las hay. O sea, se hizo una cátedra de paz, se hicieron proyectos transversales con relación a todo eso, pero el problema es que no se ejecutan. ¿O me equivoco, Raúl? No, estás completamente mirando la realidad que existe en este momento en las aulas escolares, tanto en el sector público como en el sector privado. Hay que incorporar el concepto del ciudadano, el concepto del ser político desde el mundo del hogar. Cuando tú hablas de generar un espíritu de colaboración, eso es política y es solidaridad. Entonces, desde ahí hay que empezar a formar al ciudadano político, ¿no? El ciudadano político, pues, no puede ser un indiferente frente a lo que sucede en su familia, lo que sucede en su barrio, lo que sucede en su ciudad. Cuando hay conciencia del valor del ser político, pues seguramente no vamos a seguir eligiendo personas que no tienen las cualidades suficientes para asumir cargos de liderazgo ni en el sector público ni en el sector privado. Porque es que hemos llegado aquí en Colombia a situaciones que son de extrema pobreza mental. Ignorancia. Sí, exactamente. Cuando elegimos un personaje como el pasado presidente del Senado, que está cuestionado incluso si es un bachiller, y cometió una serie de torpezas en su mismo ejercicio que está haciendo en este momento, pues investigado por los organismos de control, ¿no? Y eso simplemente, ¿qué está reflejando? La ignorancia del país. La ignorancia del país. ¿Por qué? Porque es que un representante, desde el punto de vista simbólico, está muy conectado con toda la masa poblacional. Es su líder, es un modelo. Sí, claro. O sea, por eso mi invitación a combatir esta ignorancia es precisamente empezar por ahí. O sea, la idoneidad de las personas a las que le estamos pagando 33 millones de pesos mensuales. O sea, como mínimo deberían ser personas que tengan sus estudios en políticas públicas, que sepan qué están haciendo, porque están dando las directrices de un país, ¿sí? Y además de su calidad ética. O sea, a una persona que está en el sector privado, si tiene investigaciones, ¿sí? Si tiene entradas a la cárcel, si tiene investigaciones, no la contratan. Entonces nosotros, ¿por qué sí contratamos a estas personas que tienen las 1000 investigaciones? O sea, es decir, eso sí es real ignorancia del país. Yo pienso que no hubiéramos quedado ni de sextos. Hubiéramos quedado por ahí de primeros si ese estudio se hubiese evaluado en la calidad de dirigentes que nosotros tenemos y que nosotros elegimos. Entonces, es importante. ¿Qué otra estrategia se puede utilizar para lograr esa toma de conciencia, para lograr ese desarrollo que necesitamos desde nuestros chicos? Otra cosa muy importante que la podemos tomar como una estrategia es formar desde la familia cultura del diálogo, porque tampoco existe cultura del diálogo. Cuando discrepamos con alguien, muchas veces tenemos los suficientes argumentos para contradecir ese punto de vista, porque nos dejamos llevar solamente por la parte emotiva. Incluso vemos en la contraparte, vemos un enemigo, cuando no se trata de ver en un enemigo como ser, como persona, sino simplemente hay una discrepancia de ideas y tiene que darse el debate en materia ideológica, digámoslo así, ¿no? Hay que aprender a manejar procesos de dialéctica, hay que aprender a manejar pensamiento relacional, ¿no? Entonces todos estos son, digamos, grandes defectos que vive actualmente la academia y que de alguna manera hay que superarlos, incluso generando procesos extracurriculares, donde la gente se encuentre
a conversar, ¿no? Bajo parámetros de comprensión, bajo parámetros de sentido humano, ¿no? ¿Por qué? Porque ante todo hay que observar que quien no piensa como nosotros tiene su historia personal. Así como decía Desiderata, escucha al torpe e ignorante porque ellos también tienen su propia historia. Todo el mundo tiene algo que decir y nadie actúa de una u otra manera simplemente porque sí, sino respondiendo a su historia personal. Entonces hay que comprender al otro, es también ponernos en los zapatos del otro. Y no se trata de menospreciar, digamos, al ignorante, ¿no? Sino más bien buscar los puentes para poder llegar a puntos de encuentro, puntos de diálogo, ¿no? La palabra diálogo significa a través de la lógica, logos, ¿no? Entonces, no desde la emoción, no desde la emoción, que es donde se manejan los diálogos, supuestamente los diálogos en Colombia, que llegan a unos límites tan absurdos. O sea, yo esta semana vi, o sea, un amigo puso una imagen política en un grupo de esos grupos del colegio de la universidad. Y el otro se molestó y ambos se salieron del grupo. Es decir, prima ese egoísmo de tú no piensas como yo, en lugar de primar oye, estamos en un grupo compartiendo todos nuestras vivencias, nuestros pensamientos. Respetar. Claro. Respetar, o sea, si el otro no piensa como yo, entonces, o sea, el que no piensa como el sistema, o sea, mira lo que estamos viendo, por eso nos están matando los líderes y tenemos que empezar no a combatir porque ya estamos de combates. Sí. Desde nuestras células estamos en combate, hay que empezar a transformar, a proponer, ¿sí? Y eso empieza desde casa. Una cosa que es bien importante es en nuestro sentido de vida personal. ¿Estamos enfocados solo al éxito o al dinero? Porque mira que eso es lo que ha hecho que se desvirtúen también los objetivos de la enseñanza. Mucha gente estudia aquí, no, yo tengo que estudiar porque tengo que conseguir plata, ¿sí? Y aquí se volvió la cultura del dinero, como hablábamos en minutos anteriores. Y es una cultura del éxito a toda costa, ¿sí? Y es una cultura de el recurso a toda costa, pero la calidad de vida, el bienestar, ¿sí? El sentido de vida, el sentido de contribución al país. Voy a dejarlos con nuestra sección de recetas para la felicidad, que amablemente el doctor Carvajal nos ha permitido compartir sus videos de Sintergética para Todos, compartiendo esa sabiduría y ese retorno a volver a ser humanos con toda la magia y la belleza que esto implica. El éxito no se tiene, por eso la gente cree que el éxito es una posesión, pero no es ninguna posesión. El momento en que no posees éxito, el éxito no te posee, porque eres éxito. Entonces el éxito no es nada externo, es una condición interna. Y aquello que nosotros llamamos éxito frecuentemente es un rotundo fracaso, porque yo veo gente infeliz con éxito, gente exitosa que se suicida, gente que no se relaciona adecuadamente, sin corazón, que tiene un intelecto hipertrofiado y que ha conquistado muchas cosas, gente a la que todo el mundo envidia, pero si supieran la miseria interna, pues realmente nadie lo envidiaría, así que hay una cosa bien especial. El éxito implica una alquimia y es, primero, la conquista de sí mismo y, en segundo lugar, la felicidad. Si tú no te conquistas a ti mismo, nada puedes conquistar, porque tú realmente conquistas aquello de lo que tienes posesión, pero tú no puedes poseer nada si no te posees a ti mismo. Y cuando no te posees a ti mismo, el éxito te posee y te hace esclavo, y entonces tú vives para el éxito. Así que en esa alquimia de la vida, el éxito debe acompañarse de una cosa, la felicidad.
hay éxito cuando hay felicidad. Si no, eso que llamamos éxito realmente es un fracaso. Muchas gracias al doctor Carvajal por esta maravillosa visión y que nos lleva a replantearnos, o sea, la felicidad tiene que ver con la satisfacción personal. Y la satisfacción personal tiene que ver con un muy buen nivel de desarrollo en 7 áreas. 7 áreas. Crecimiento personal, o sea, trascenderme a mí mismo, ser mejor cada día. Ese procurarme ser mejor cada día. El otro área de desarrollo es el área laboral. Mi trabajo contribuye al beneficio de los otros. El área financiera es solo una de 7 áreas. El área de relaciones de pareja, el área de relaciones con las demás personas, el área de conciencia social, ese ser político que hemos perdido todos los colombianos, ser participativos en las decisiones que nos corresponden al bienestar y la calidad de vida de todos, y el área de conciencia de la tierra, que ese es otro tema bastante álgido. Entonces, la invitación es a desarrollar, o sea, volver y procurar herramientas que permitan el desarrollo de las capacidades intelectuales, volver a la lectura, volver a estimular el diálogo, ¿no? Y la escritura, ¿no? Como ya lo veíamos, todas estas son estrategias que de una u otra manera van a colaborar para mirar procesos donde la felicidad nazca desde el interior y se convierta en un estado de ser, ¿no? Aristóteles nos hablaba del bien supremo. La educación debe ser para la felicidad. Si la educación no es para la felicidad, estamos perdiendo el tiempo. Y para la felicidad en 7 áreas de desarrollo. La económica es solamente una de 6. Porque si no se logra un muy buen nivel de desarrollo en las 7 áreas, pues ahí es donde se empieza a tener sensación de fracaso, sensación de estrés, angustia, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas anomalías emocionales. Mira, quiero dar un saludo muy especial a Anthony Camelo, que dice, muy bueno, una dialéctica es diálogo lógico en doble vía. Es importantísimo eso, es importantísimo. Pensar qué estamos hablando, pensar qué voy a proponer, volver a usar el cerebro, porque mira que la masificación mundial lo que quiere es eso. O sea, no pienses, tu teléfono está pensando por ti. Entonces no podemos seguirle copiando ese sistema. Bueno, me parece muy interesante, digamos, esa revisión que hemos estado haciendo de, a partir de la ignorancia, cómo poder construir otra visión desde la docta ignorancia con el propósito de hacer que cada instante de nuestra vida sea para saborear la felicidad, para aprovechar todas esas bondades que nos brinda el aquí y el ahora de nuestra existencia, para poder comprender al otro, aprender del otro, porque todos los seres son maestros de sabiduría si nuestro estado de alma nos permite ver qué nos está enseñando cada uno de ellos. Bueno, yo los invito a hacer numeral, yo soy plenitud y armonía, líderes propositivos, participativos, contributivos. 2. Hola, soy Alejandro Ángel, director y productor audiovisual, documentalista, y soy plenitud y armonía porque creo que hoy, 2019, es el momento de empezar a contarnos, de empezar a darnos cuenta que en cada esquina hay una historia por ser contada y que los relatos audiovisuales, periodísticos, textuales, visuales, como sean, son formas de narrar y de narrarnos, de contar al otro, de permitir acercarnos y de ser cada día mucho más propositivos, espectadores inteligentes que entiendan lo que está ocurriendo en el mundo y que hacen parte de él, que toman acción y que no se dedican solo a criticar y a contar todo aquello que está ocurriendo, sino a realmente tomar una posición y una acción. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, por acompañarnos en el programa de hoy, por toda tu sabiduría, por toda tu experiencia, por todas tus propuestas, para que empecemos a tener herramientas de juicio para lograr hacer esos ajustes y esos cambios a nivel del hogar, a nivel de social, del colegio y desde donde estemos nosotros participando activamente.
Muchas gracias, Marta Lucía, y un feliz día para todos. Bueno, y muchas gracias a todos ustedes por su audiencia, por seguirnos en las redes, por apoyarnos, y los invito, hay que usar el cerebro y hay que usar el corazón para lograr las transformaciones que necesitamos en este momento en nuestro país. Que sean muy felices. Muchas gracias. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal Radio Online HD, la nueva forma de ver la radio.